Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno en un tema. Bueno, un desafío enorme. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Sabemos que la gran mayoría? No, como el 80% viene de quemar combustibles fósiles. Y es algo que no ha parado de crecer en el último siglo. Hay gráficos que lo muestran clarísimo. Y a ver, aunque estamos yendo hacia energías más limpias, eso lleva tiempo. No es de un día para otro. Entonces, mientras tanto, necesitamos soluciones intermedias. Y ahí es donde entra la captura y secuestro de carbono, lo que llaman CCS. Es súper relevante para fuentes fijas, ¿viste? Como las centrales eléctricas. Son responsables de, como el 60% de las emisiones de CO2 globales. Muchísimo. Pero, acá viene el pero, las tecnologías actuales, como esas soluciones de alcanolaminas. Sí, exacto, en regenerar el solvente. Claro. Y eso obviamente frena mucho que se usen las. Así que la misión de hoy. Explorar una nueva generación de materiales que prometen ser más eficientes. Son los armazones metal orgánicos, o MOFs. Pensemos en ellos como bloques de construcción a nanoescala, ¿no? Casi como un Lego molecular. Y lo interesante es que podemos ajustar su química para que atrapen CO2 de forma selectiva, como esponjas a medida. Exactamente. Son como esponjas moleculares súper específicas. Hoy nos vamos a centrar en cómo se pueden usar estos MOFs para la captura postcombustión. Que es limpiar los gases de chimenea, digamos. Eso mismo. Y también para la precombustión, o sea, purificar los combustibles antes de quemarlos. Son dos aplicaciones clave. Hay otros materiales como los COFs, pero hoy nos enfocamos en los MOFs porque, la información que tenemos sugiere que tienen un potencial muy destacado acá. De acuerdo, perfecto. Entonces, a ver, desarmemos esto un poco. Si queremos diseñar estas esponjas a medida, primero hay que entender al detalle cómo interactúan con el CO2, ¿no? ¿Cómo hacen los científicos para ver eso? ¿Por qué es tan crucial entenderlo a nivel molecular? Es que es la base de todo. Si no entendemos por qué un MOF prefiere al CO2 y no al nitrógeno, por ejemplo, o por qué lo agarra más fuerte o más débil, claro, no podemos diseñar materiales mejores de forma racional. Necesitamos saber qué partes del MOF son las que hablan con el CO2 y cómo lo hacen. Y para eso usamos técnicas de caracterización in situ. O sea, miramos qué pasa mientras está pasando. Una herramienta súper poderosa es la difracción de rayos X y de neutrones. Imagínate que es como sacar una foto a nivel atómico. ¡Wow! Que nos muestra exactamente dónde se sientan las moléculas de CO2 dentro de la estructura del MOF. Si están cerca del metal, cerca de la parte orgánica, cómo se orientan. ¡Qué loco! Y leí por ahí, en el material, que algunos MOFs son respirables, como el 1053. Eso es literal. Se expanden. Sí, es uno de los ejemplos más fascinantes. El Chromium 1053, por ejemplo. Su estructura no es rígida, cambia. A baja presión de CO2 tiene poros estrechos. Pero si aumentas la presión por encima de, creo que eran 4 bar, ¡pum! La estructura se abre. Como si inhalara. Exacto, como si respirara hondo para hacer lugar a más CO2. Y si bajas la presión, se cierra de nuevo. Es reversible. Demuestra esa naturaleza dinámica. Increíble. Y además de saber dónde se ponen, queremos saber con qué interactúan específicamente. Por ejemplo, con grupos químicos que son como bases de Lewis. Piensa en grupos amino, menos NH2. En un MOF que se llama ZN2-ATC2OX, que tiene estos grupos, la difracción muestra el CO2 cerquita del nitrógeno de la amina. Ajá. La distancia es corta, como 3.15 angstroms, pero la molécula de CO2 sigue derechita, lineal. Eso nos dice que es una interacción física, fisisorción, una atracción electrostática, digamos. Suave pero importante. Entiendo. Eso por el lado orgánico, las aninas, pero se llaman metalorgánicos. ¿Los metales juegan un papel también en atrapar CO2? Uy, sí, un papel central. A través de lo que llamamos sitios metálicos abiertos, los OMS. Pensá que cuando fabricas el MOF, los átomos de metal suelen quedar con moléculas de solvente pegadas. Si las sacamos, generalmente calentando al vacío. Activando el material decís. Exacto, activándolo.
Esos sitios metálicos quedan expuestos, abiertos, dentro del poro. Y resulta que son como imanes para el CO2. El NIMOF 74 es el ejemplo clásico. Los sitios de níquel abiertos atraen muchísimo al CO2. Por eso tiene una capacidad de captura alta y la interacción es bastante fuerte. Se mide por el calor que libera, el QST, que es como de 42 kJ/mol. Ah, bastante. Sí, y la difracción confirma eso, el CO2 pegado al níquel, y hasta se dobla un poquito la molécula de CO2, señal de interacción fuerte, aunque sigue siendo física, fisisorción. Vale, o sea, difracción nos dice dónde, y los ohms son puntos calientes. ¿Hay otra forma como de sentir qué tan fuerte es esa unión? Quizás, no sé, escuchando cómo vibran las moléculas. Exactamente por ahí va. La espectroscopía infrarroja IR nos da esa información sobre la fuerza. Las moléculas vibran, ¿viste? Como el CO2, que se estira, se dobla. Y esas vibraciones absorben luz infrarroja a frecuencias muy específicas. ¿Como su huella digital de vibración? Algo así. Y cuando el CO2 interactúa con el MOF, esas frecuencias cambian. Es como si la nota musical de la vibración se desafinara un poco al estar pegada al MOF. Por ejemplo, una vibración de flexión del CO2 que normalmente es doblemente degenerada, o sea, tiene una sola frecuencia aunque se mueva en dos direcciones, Ajá. si la molécula se dobla por una interacción fuerte, esa vibración se divide en dos frecuencias distintas. Mira vos. Y en el NIMO 74, el IR muestra justamente eso. Un corrimiento en la vibración de estiramiento y la división de la deflexión. Confirma lo que veíamos con difracción. Interacción fuerte, molécula doblada. Y además, estudiando cómo cambian esos espectros IR con la temperatura, podemos calcular el QCT, la fuerza de la interacción. Y los números dan muy parecidos a los medidos directamente. Hablaste de las aminas antes, pero como una interacción física más bien débil. ¿Y si usamos esas aminas para que hagan un enlace químico? Un agarre más fuerte. Sí, claro. Ahí ya entramos en la quimisorción, una interacción mucho más fuerte. Hay MOFs a los que, después de hacerlos, les colgamos moléculas de amina en los sitios metálicos abiertos. El MENQ-BP3 es un caso muy estudiado. Estas aminas que quedan colgando reaccionan químicamente con el CO2. Forman ácido carbámico o carbamato de amonio. Ah, una reacción química directa. Lo interesante es que, aunque la unión es súper fuerte, el QST es altísimo, casi menos 100 kJ/mol. ¡Wow! Mucho más que los 42 del MOF 74. Muchísimo más. Pero, sorprendentemente, se puede regenerar, liberar el CO2 aplicando calor relativamente moderado. Con TSA, eso es muy bueno. Eso de ácido carbámico o carbamato. ¿Suenan parecidos? ¿Hay forma de saber cuál se forma? ¿O da lo mismo? No, no da lo mismo, y puede depender de las condiciones. Distinguirlos con IR es complicado, pero la resonancia magnética nuclear, RMN, de estado sólido sí puede. Si usas CO2 marcado con carbono 13 y a veces también las aminas marcadas con nitrógeno 15, ves diferencias chiquitas en las señales de RMN que te dicen qué especie se formó. Por ejemplo, en un MOF parecido al MOF 74, pero con grupos amino incorporados. Vieron que si estaba seco, se formaba ácido carbámico. Ok. Pero si había humedad, ¡paf!, se formaba carbamato de amonio. Ajá. O sea que la humedad no solo compite por los sitios, sino que pueda cambiar la química de la captura. Eso es súper importante para el diseño real. Totalmente. Bueno, entonces, con toda esta base, ¿cómo usamos esto para diseñar MOFs que sirvan para la captura post-combustión? Pensemos en el gas de chimenea, mucho nitrógeno, CO2 y siempre algo de vapor de agua. Exacto. El gran desafío ahí es la selectividad. Queremos atrapar CO2, pero no N2, que es el que más hay. Y además, lidiar con el agua. Aprovechamos que el CO2 es más polarizable que el N2 y tiene ese momento cuadrupolar que lo hace más pegajoso en ciertos entornos químicos. Las estrategias van por ahí. Ya hablamos de la influencia de los sitios metálicos abiertos, MSOF. MOFs como el MGMOF74 tienen capacidades altísimas por eso. Pero, el agua, no. El agua les encanta a esos OMs también. exacto, el agua compite fuertísimo y puede arruinar la capacidad de captura de CO2 en condiciones húmedas. Es la gran limitación. Claro, un problema serio para la aplicación real.
Por eso se buscan otras vías. Por ejemplo, potenciar la influencia de heteroátomos, sobre todo nitrógeno, en forma de aminas. Hay dos maneras principales. Una es añadir diaminas a los OMS después de hacer el MOF, como el CUB-TT-Tri que mencionamos. Otro caso muy interesante es el MG2-DOB-PDC funcionalizado así. Muestra un fenómeno llamado adsorción cooperativa. Cooperativa. ¿Cómo que se ayudan entre las moléculas de CO2? Algo así. Parece que se forman cadenas de carbamato de amonio dentro de los poros, y esto hace que la adsorción ocurra de golpe a una presión específica. La isoterma, la curva de absorción, tiene un escalón súper marcado. Y eso es bueno. Es buenísimo, porque te da una capacidad de trabajo muy alta, la diferencia entre lo que absorbe y lo que queda después de regenerar, con un cambio de temperatura chiquito para liberar el CO2. Regenera fácil con TSA a solo 60 grados Celsius. Suena genial. ¿El problema? El agua. Todavía puede desplazar a esas aminas añadidas. Sigue siendo un punto débil. La otra estrategia parece más robusta frente al agua, usar aminas unidas covalentemente al ligando orgánico del MOF. O sea, la amina es parte de la estructura desde el principio. Ah, está integrada. Exacto, como en el MgIRMOF74-CH2NH2. La capacidad de CO2 quizás es un poco menor que los otros, pero aguanta mucho mejor la humedad. Hay experimentos que simulan un flujo de gas real, los llaman breakthrough, Sí. y confirman que sigue capturando CO2 selectivamente aunque el gas venga húmedo. Eso sí que suena prometedor para las aplicaciones. Parece que anclar bien la mina es clave. Y acá hago una pausa para recordarles. Si están suscritos al canal, pueden encontrar el material original que estamos discutiendo en el enlace que dejamos en la descripción. Bueno, sigamos. Aparte de los metales y las aminas que añadimos, hay otras partes del MOF, de la estructura base, que puedan ayudar a capturar CO2. Sí, por supuesto. Se puede jugar con las unidades secundarias de construcción, las SBUs. Son como los nodos de la red. Un ejemplo es el CIF62CoE. Este no tiene los OMs metálicos típicos, pero tiene una capacidad de CO2 altísima para un MOF sin ellos. Se cree que la clave está en unas unidades con flúor y silicio, CIF6, que forman parte de su estructura. Mira qué interesante. Otros elementos jugando un papel. ¿Sí? Y otra estrategia es modificar químicamente las SBUs después de formadas. Por ejemplo, en el MAFS X25. Si lo oxidas, le metes grupos hidroxilo o H en los sitios metálicos de las SBUs. Y esto no solo aumenta la capacidad de CO2 como un 50%, sino que cambia el mecanismo. Pasa de fisisorción a formar enlaces químicos, bicarbonato. ¿Otro cambio de mecanismo? Sí, y lo bueno es que parece funcionar bien y rápido incluso en húmedo, con buena estabilidad. ¿Y la estrategia de si no puedes con tu enemigo, únete a él? No, espera, era evítalo. Hacer que el material odie el agua, la hidrofobicidad. Esa es otra línea de investigación muy activa. Se trata de meter grupos químicos en los poros que repelan el agua. La familia de los CIFs, como CIF 300, 301, 302, son ejemplos. Son hidrofóbicos por naturaleza, y su capacidad de CO2 es casi la misma si el gas está seco o húmedo. ¿Suena ideal? ¿La contrapartida? Ya. Generalmente, al hacerlo repelente al agua, también lo haces un poco menos amigable para el CO2. Las interacciones son más débiles. Ah, claro. Entonces, a menudo, la capacidad de CO2 o la selectividad frente al nitrógeno bajan un poco comparado con los MOFs que interactúan fuerte. Quizás lo ideal sea combinar cosas. Un núcleo que atrape mucho CO2 cubierto por una capa finita hidrofóbica. Algo así. Entendido. Muchísimas estrategias para poscombustión. Y la precombustión. Sacar CO2 de, por ejemplo, gas natural o hidrógeno antes de usarlos. Es muy distinto. El escenario cambia, sí. Se suele llamar endulzamiento del gas. Las presiones son mucho más altas. Claro, el gas viene presurizado. Exacto. 5, 10, hasta 40 bar. Y la concentración de CO2 también es mayor. 15, 35%. Uno podría pensar en separar por tamaño, ¿no? H2 y CH4 son más chicos que CO2.
pero usar MOFs con poros súper finitos para eso. A gran escala, la caída de presión generan es un problema, no es muy práctico. Entiendo. Así que, acá también se prefiere la separación por afinidad, termodinámica. Los principios de diseño son parecidos, buscar OMS, usar heteroátomos como aminas, pero optimizando la capacidad de absorción a esas presiones altas y manteniendo buena selectividad frente a H2 o CH4. Perfecto. O sea, principios similares pero adaptados a otras condiciones. Ahora, capturar es solo la mitad de la historia. ¿Cómo sacamos el CO2 de ahí para reutilizar el MOF? La regeneración. Debe ser clave para que esto sea económicamente viable. Exactamente vital. Y acá puede estar una de las grandes ventajas de los MOFs sobre las aminas líquidas. Muchas veces se regeneran con menos energía. Las técnicas principales son tres si contamos las variantes. TSA, absorción por oscilación de temperatura, la más intuitiva. Calentás el MOF lleno de CO2 y el CO2 se va. Se puede usar calor residual de la planta. Aprovechar calor que ya está ahí. Claro, y los MOF suelen necesitar menos calor para calentarse que las soluciones de aminas. Tienen baja capacidad calorífica. Un desafío puede ser que los polvos conducen mal el calor. Cierto. Pero eso se mejora dándoles forma, haciendo pellets con aditivos que ayuden. La otra es PSA o BSA, absorción por oscilación de presión o vacío. Acá jugás con la presión. En PSA absorbes a alta presión y liberas bajando a presión ambiente. En BSA absorbes cerca de ambiente y liberas haciendo vacío. Y hay híbridos, PBSA. ¿Y cuál se usa cuándo? Generalmente TSA va mejor para postcombustión, donde los gases están a baja presión, y PSA encaja más con precombustión, donde ya tenés gases presurizados. Hay ejemplos ya de MOFs como el AL 1073 en forma de pellets usados en PSA para separar metano CO2 o el HKUST1 regenerado con BSA. O sea que ya hay pruebas más allá del laboratorio. Sí, se está avanzando en la ingeniería del proceso. Entonces, si tuviéramos que hacer un podio, destacar algunos MOFs estrellas según los datos, ¿cuáles nombrarías? Mirando las tablas del material fuente, ves distintos perfiles que destacan. Por un lado, los MOFs con OMS como el MG-MOF 74, por su capacidad de CO2 brutal a bajas presiones, ideal para postcombustión si no fuera por el agua. Claro, el tema del agua siempre hay. Siempre. Luego, los que incorporan aminas, como el Min-Cu-Curie, logran selectividades altísimas y QTS muy elevados. Pero de nuevo, hay que ver la estabilidad de esas aminas añadidas, especialmente con agua. Y después tenés casos interesantes como el CIF6-2QI, que tiene alta capacidad sin OMS clásicos, o el MAF X25OX, que parece funcionar bien en húmedo con ese mecanismo de formación de bicarbonato. O sea, no hay un único campeón, depende de la aplicación y las condiciones. Exacto. Y es crucial no quedarse solo con los datos de equilibrio, isotermas, QTS, selectividad teórica. La separación de gases en la realidad es un proceso dinámico. La velocidad a la que el CO2 entra y sale del material, la cinética, es súper importante. ¿Qué tan rápido se llena y se vacía la esponja, digamos? Eso mismo. Los experimentos de Breakthrough, que simulan un flujo continuo, nos dan información vital sobre cómo se va a comportar el MOF en una columna real, cómo de rápido puede pasar el gas, cuánto material necesitas, etc. Esencial para diseñar los equipos. Clarísimo. Bueno, entonces, para ir cerrando esta exploración, hemos visto que los MOFs son materiales fascinantes como esponjas moleculares que podemos diseñar casi a la carta para enfrentar el desafío del CO2. Vimos que se pueden ajustar con sitios metálicos, con funcionalidades como aminas o haciéndolos que odien el agua. Y que la ciencia detrás, para entender cómo interactúan, es súper avanzada. Y que la regeneración eficiente es la otra cara de la moneda, fundamental para que esto funcione en la práctica. Sí, esa capacidad de ajuste fino, de diseño dirigido, es lo que los hace tan prometedores. Poder adaptarlos a condiciones tan distintas. Postcombustión, precombustión, seco, húmedo. Esa versatilidad es su gran potencial. Y para dejar picando una idea, vimos ese ejemplo de adsorción cooperativa, donde las moléculas parecían colaborar. Pensando en eso, ¿qué otros comportamientos complejos, emergentes, podríamos descubrir y usar en estas nanoarquitecturas?
quizás para otros desafíos ambientales más allá del CO2, ¿no? Es una excelente pregunta para el futuro. Sin duda, las posibilidades son enormes. Bueno, les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, a darle me gusta a este análisis si les pareció interesante y activar las notificaciones para no perderse las próximas exploraciones que hagamos. Hasta la próxima.